Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Suelo hacer vídeos acerca del ego y hoy no va a ser una excepción. El de hoy se titula ¿Hasta qué punto actúa el ego? O se podría titular ¿Hasta qué punto nos puede dominar el ego? Porque, como os he dicho en alguna ocasión, el miedo, que es el que alimenta el ego, el miedo es la principal energía, la mayor energía, la más poderosa en la mente humana. Podríamos decir que el miedo es nuestro mayor impulso a hacer o no hacer cosas. No digo ni para bien ni para mal, digo que es así. ¿Por qué? Porque, como he dicho un montón de veces, el cerebro humano, el cerebro, es un órgano diseñado para la supervivencia y de manera diligente, podríamos decir, obsesiva, en algunas ocasiones, cuando se vuelve algo tóxico, algo patológico, pues de manera obsesiva observa aquellos peligros o imagina ciertas situaciones peligrosas para la supervivencia de la persona y nos obliga, nos impulsa, no nos obliga, pero nos impulsa a actuar en consecuencia para reaccionar a esos peligros reales o en muchísimos casos imaginarios. Porque cuando vivimos en una sociedad tan segura como nuestra sociedad contemporánea, los peligros reales, especialmente físicos, los peligros reales son casi inexistentes y el cerebro los sustituye por peligros inventados, por peligros imaginarios. El miedo, el ego nos acosa por una parte a reaccionar a esos peligros y por otra está nuestro deseo, nuestra necesidad imperiosa de creer que somos buenas personas. Y en medio de esos dos impulsos, el impulso de defendernos de peligros reales e imaginarios y el de creer que somos buenas personas, ahí chocan nuestras decisiones y nos hacen hacer o decir cosas de las que luego nos arrepentimos o ojalá no nos lo hubiéramos dicho o hubiéramos preferido hacer de otra manera. Bueno, dejadme que os ponga unos cuantos ejemplos. Hace poco tuve una discusión con una persona, sospecho que alguien muy joven, fue en las redes sociales, no sé quién es y no tuvo importancia, no me acuerdo ni de qué fue la discusión. Debía ser muy joven, debía ser un joven y ya digo, no me acuerdo de qué, pero me dijo, bueno, se empezó a meter con mi aspecto físico. No me acuerdo ni siquiera qué me dijo, pero sospecho que me dijo que estoy calvo o se metió con, o sea, me hizo alguna comparación, pero vamos, me denigró físicamente, me atacó físicamente, hizo una descripción negativa y burlona de mi aspecto físico. Y yo le respondí algo así como que una persona que se burla del aspecto físico de otra es un infantil, está teniendo un comportamiento infantil y despreciable. O sea, que es despreciable e infantil burlarse del aspecto físico de otra persona. Y él me respondió, aquí viene lo gracioso y lo interesante, él me respondió, yo nunca me burlaría del aspecto físico de otra persona. Yo nunca haría eso. Después de hacerlo. Después de meterse con mi aspecto físico, me aseguró que él nunca se metería con el aspecto físico de otra persona. O sea, él creía que es una buena persona, él creía ser una buena persona, y una buena persona no se mete con el aspecto físico de otra persona. Eso no lo hacen las buenas personas, él era una buena persona, entonces él nunca haría eso. Pero lo acababa de hacer. Pero él nunca lo haría, nunca. Y se lo dije, digo, es exactamente lo que acabas de hacer. Así que plantéate si de verdad eres la persona que crees, ¿eh? Porque allí hay algo raro. De la misma manera, pues os podría comentar algo tan... Esto es muy venial, muy poquita cosa, pero os podría comentar
que la inmensa mayor parte de los guardias de los campos de concentración nazi, de los campos de exterminio, que mataron a millones de personas, eran personas normales. Eran personas normales, no eran monstruos, eran personas normales, que hicieron lo que hicieron porque no les quedaba otro remedio. Yo solo cumplo con las órdenes que me dan, solo cumplo con mi obligación, solo hago lo que me dicen, yo solo hago lo que me dicen. Yo nunca haría estas cosas, yo nunca me comportaría así con los demás, yo solo hago lo que me dicen. Sobre esto podríamos poner mil ejemplos. Os voy a poner os voy a poner un par de ejemplos, uno personal. Conozco personalmente una pareja que se casaron, tuvieron un hijo, lo tuvieron más, pero tuvieron un hijo y, bueno, resulta que ella tiene cierta obsesión con las enfermedades, o sea, es muy hipocondríaca, con las enfermedades, con la pérdida y con la muerte. Tiene una personalidad obsesiva y su obsesión en particular son las enfermedades, la pérdida y la muerte. Así que cuando ya habían tenido un hijo, llevaban un tiempo juntos y eran felices, ella empezó a tener crisis de ansiedad y llorando le decía a él, para su absoluta sorpresa, llorando le decía a él que debían romper su relación, que debían romper su matrimonio. Y él le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Por qué? Decía ella, porque tú me vas a dejar algún día. Tú me vas a dejar. Algún día me vas a dejar. Y como me vas a dejar, para no retrasar lo inevitable, para no agonizar con algo que va a ocurrir de todas maneras, es mejor que rompamos ahora. Imaginaos la cara de él. Eran jóvenes, estaban recién casados, un niño pequeño, todo maravilloso, se querían, pero ella decía que tenían que romper su matrimonio porque él más tarde o más temprano lo iba a dejar y que era mejor acabarlo cuanto antes. Y esto sí, bueno, él por supuesto decía que no quería romper, que ira de olla era esto, pero estos casos se extendieron durante años. Es decir, el ego de ella no tenía nada mejor, que estaba obsesionado con la pérdida y la muerte, no tenía nada mejor que hacer que fantasear, que proyectar una fantasía de que él la iba a dejar. Y en su fantasía esto era irremediable, esto iba a ocurrir sí o sí. Esto iba a ocurrir. Y como era irremediable e iba a ocurrir sí o sí, para evitar que ocurriera, ella decidió adelantarse. Diréis, ¡qué locura! Pues esto es lo que nos hace el ego. Este tipo de cosas son las que nos pueden hacer el ego. ¿Hasta qué extremos, hasta qué punto puede actuar el ego sobre nosotros? Y os voy a poner un último ejemplo y os dejo. Todos sabéis para qué son las aplicaciones de citas, como Tinder, por ejemplo. Las aplicaciones de citas son para conseguir pareja. Para conseguir pareja sexual. No digo para tener relaciones sexuales, pero para conseguir pareja. Y cuando no tiene pareja. Bueno. Una pregunta, antes de continuar. ¿Cuántas veces os han obligado a beber alcohol? ¿Cuántas veces os han obligado a beber alcohol? ¿Cuántas veces habéis bebido alcohol obligados? Sí, vale. Pues el 70% de las mujeres que tuvieron relaciones sexuales tras una cita de Tinder, tras una cita, que eligieron ellas, una cita voluntaria, que eligieron ellas y que quedaron voluntariamente y que fueron voluntariamente. Pues el 70% de las mujeres que tuvieron relaciones sexuales tras una cita de Tinder afirmaron que les obligaron a beber para tener relaciones sexuales. Les obligaron a beber.
Ujú. O a lo mejor ellas querían tener relaciones sexuales, pero el impulso biológico natural de las mujeres es no tener relaciones sexuales con cualquiera y por lo tanto para justificar la decisión que habían tomado ante su ego que les impulsaba a temer que las demás mujeres las calificaran, las descalificaran como unas guarras, como unas facilonas, como unas promiscuas, pues afirmaron que las habían obligado, que las obligaron a beber y que eso las llevó a tener relaciones sexuales, pero que ellas no querían ni beber, ni nada, ni las relaciones sexuales, nada. La semana que viene o la siguiente os pongo un ejemplo todavía más estremecedor. Pero bueno, por hoy es suficiente. Que paséis buena tarde. Hasta pronto.